Hola, buen día chicos. Bueno, vamos a continuar con el tema de los dominios y reinos. Ya vimos el dominio arquea y el dominio eubacteria. Ahora sigue el dominio eucaria. Recuerden que dentro del dominio eucaria, este va a englobar diferentes reinos que ya conocemos, tales como el animal y vegetal, y otros como el fungi, que a continuación vamos a ver, ¿sale? Entonces, este dominio, como les decía, es más extenso que los anteriores, ya que va a abarcar esos subtemas en el cual vamos a ver de cada uno cuáles son las principales características, cuál es la importancia, cuáles son algunos ejemplos, y esto nos va a servir para poder entender un poquito mejor la clasificación de las especies que realizó Darwin. Bueno, entonces vamos a conocer a qué se refiere la palabra eucaria. En biología y taxonomía, eucariota o eucaria es el dominio o imperio que incluye los organismos formados por células con núcleo verdadero. ¿Sale? La manera adecuada de mencionar esta palabra es eucariota o eucarionte. ¿A qué le recuerda esta palabra? A la célula eucariota que ya vimos, ¿sale? La célula eucariota es una célula compleja de mayor tamaño, con diferentes organelos, y un aspecto muy importante es que va a tener un núcleo verdadero. En este núcleo se va a encontrar el ADN o el material genético que caracteriza a cada una de estas células. Entonces, de ahí es que proviene el dominio eucaria. Ahora recuerden que tanto células, por ejemplo, como plantas y animales, van a tener o vamos a encontrar dentro de ellos células eucariotas. Por eso, de ahí la palabra dominio eucaria, ya que tienen, o la característica principal es que tienen este tipo de células eucariotas. ¿Sale? Ahora vemos aquí un pequeño esquema en el cual están situados los tres dominios, perdón, que ya vimos, el arquea, ¿sale? Ya vimos qué tipo de microorganismos pertenecen a este. Ya vimos el bacteria o eubacteria, que también ya vimos, que aquí dentro de este se encuentran diferentes tipos de bacterias, tanto buenas como malas. Y vamos con el que sigue, que es el dominio eucaria. Y aquí vamos a encontrar las plantas, los hongos con el reino fungi, los animales y los protozoarios. Aquí vemos diferentes ejemplos: bacterias, arquea, eucaria, y dentro de está esta clasificación, que a continuación vamos a ver de manera más detallada. Ahora, todos los miembros del dominio eucaria tienen células eucariotas, lo que ya les mencionaba, sale su principal característica. De hecho, es el único dominio cuyos miembros tienen este tipo de células. Las demás se puede decir que tienen células procariotas, como lo es el dominio arquea y eubacteria. Las células eucariotas contienen un organelo especial unido a la membrana llamada núcleo, que contiene el material genético o ácido desoxirribonucleico dentro de paquetes llamados cromosomas, ¿sale? Ya vimos también que es un cromosoma, ya vimos su forma, que son como pequeños tachecitos, algo así. Y en esta figurita o en estos cromosomas se va a encontrar ese ADN, y ese ADN se encuentra específicamente en el núcleo de las células. Ahora vamos a pasar a la clasificación de este dominio. Tenemos aquí
primero a los protistas, ¿sale? Los protistas, también conocidos como protozoarios, vamos a encontrar aquí a las algas y a los protistas micoides, ¿sale? Entonces, las algas que se encuentran en el mar pertenecen a este dominio protista. El siguiente son los hongos, también llamado como reino fungi. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos, tales como zigomycetes, ascomycetes, basidimycetes y deuteromycetes. Estos son algunos tipos de hongos. También encontramos a las setas, por ejemplo, ¿sale? El siguiente reino son las plantas. Aquí también vamos a encontrar una clasificación de ellas como briófitas, traquebiófitas, sin semillas, gimnospermas y angiospermas. También son diferentes tipos de plantas que vamos a encontrar, por ejemplo, las que tienen flores, las que no tienen flores, arbustos, etc. Y las siguientes son los animales. Aquí vamos a encontrar Mesoa, Parazoa, Eutomazoa. Cada uno de estos dominios o reinos los vamos a ver de manera más detallada uno por uno para que puedan complementar su cuadro comparativo que están realizando. Entonces, debemos entender que el dominio Eucaria va a incluir organismos unicelulares de una sola célula y multicelulares, que está constituido por muchas células, con células eucariotas, ¿sale? Recuerden que este tipo de células son las de mayor tamaño, las más completas y que tienen todos los organelos celulares y que cuentan con un núcleo, la característica más importante. El dominio eucaria o eucariota es el más amplio de los tres, sale como les mencionaba al principio, en el sentido de que agrupa un conjunto diverso de reinos como animales, plantas, hongos y todos los protistas, o sea, todas las formas de vida eucariota, poseedoras de células con núcleo celular determinado en donde se aloja el ADN y otros complejos organelos celulares como la mitocondria, el citoplasma, la membrana, la pared celular, los cloroplastos, los ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, endosoma, citoesqueleto, etc. Aquí tenemos otra imagen, si lo recuerdan muy bien. Es el tipo de célula eucariota y vamos a situar el núcleo. El núcleo es esta parte de aquí, es esta parte central. Este es el núcleo y aquí se van a encontrar alojadas o alojado el material genético que está en los cromosomas, ¿sale? Entonces, una célula procariota va a carecer de este núcleo, por lo tanto su ADN se va a encontrar en el citoplasma de la célula. También tiene, como les decía, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias, citoesqueletos, cilios y flagelos. Esta parte de azul, todo el espacio azul que está aquí, es el citoplasma. La parte que delimita a la célula del medio interno con el externo es la membrana, ¿sale? Es por eso que esta célula es más grande, ya que contiene una gran cantidad de organelos celulares, los cuales le ayudan a realizar todas sus funciones. Entonces recordemos, el dominio eucaria se divide en 4 reinos. Protista, que son organismos unicelulares y multicelulares. Unos fabrican su alimento, otros se alimentan de otros seres, flotan o se impulsan por el agua, ¿sale? Ahora el fungi o de los hongos
son organismos unicelulares o multicelulares, se alimentan de otros seres, de partes de estos o de sus desechos y no se desplazan. El plantago vegetal son organismos pluricelulares, sus células forman sistemas muy especializados, fabrican su alimento y no se desplazan. El animalia o el animal son organismos pluricelulares, sus células forman sistemas muy especializados, se alimentan de otros seres, somos heterótrofos por eso, se desplazan en alguna etapa de su vida, ¿sale? Entonces vemos que cada uno de estos dominios, incluyendo los reinos, tiene características peculiares, ¿sale? Las cuales los van a identificar unos de otros. Por ejemplo, los animales. Una característica básica o más significativa o que podemos distinguir es que el reino animal o los animales se pueden desplazar. Y, por ejemplo, el reino fungi o de los hongos, estos no se desplazan, se quedan ahí en el lugar donde comenzaron a crecer, ¿sale? Otra característica también que puede identificarlos es que algunos son organismos autótrofos, es decir, que generan su propio alimento, tales como la planta, y otros heterótrofos, es decir, como nosotros, que necesitamos de otro para podernos alimentar, ¿sale? Ya que no generamos o no tenemos esa capacidad de poder generar nuestro propio alimento. Entonces, son temas muy importantes, em, los cuales deben saber distinguir entre uno y otro. Por ejemplo, los dos primeros que ya vimos, que es el Archaea y Eubacteria, son más simples, ¿sale? Son más simples, aparte de que tienen una célula o tipo de célula sencilla, como lo es la procariota, y este dominio de Eucaria es más extenso, ya que aquí van incluidos 4 reinos y tienen células eucariotas, células complejas. Ahora es muy importante que sepan que cada uno de ellos tiene diferentes funciones o hace diferentes actividades específicas, tales como las plantas, ellas realizan fotosíntesis, en la cual generan o realizan su propio alimento y nosotros no podemos realizar eso, ¿sale? Otra característica es que hay algunos organismos que se reproducen de manera asexual y otro sexual. Por ejemplo, los organismos asexuales son aquellos que se reproducen solos, no necesitan de otro. Y el sexual sí necesitamos de otro para podernos reproducir. ¿Sale? Entonces, espero que les haya quedado claro hasta aquí. El día de mañana, en la siguiente clase, nos vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, vamos a ver el reino protista, todas sus características, ejemplos, importancia, etcétera. Y a lo mejor también vemos el reino fungi de los hongos. Sale ya para que nada más queden pendientes el plantae y el animalia. Son reinos o dominios más claros, más extensos, pero más claros de entender, ya que son organismos que nosotros conocemos. ¿Sale? Entonces, que descansen, chicos. Bonito día y espero que estén realizando su cuadro comparativo. Recuerden que se entrega el día viernes, ya que hayamos terminado de ver el tema de reinos y dominios. Hasta luego.